En un momento determinado, Él habla a sus discípulos siempre en parábolas para que sus discípulos les entiendan. No eran hombres letrados, eran hombres muy, muy sencillos, pescadores, y en realidad no solamente a ellos, sino también a todos sus seguidores, los necesitados de todo tipo, los enfermos, aquellos que eran la parte, digamos, más marginal en aquella época. Los sacerdotes no tenían necesidad de Jesús, porque ellos decían tener la verdad, ellos eran depositarios, según ellos, de la verdad. Este mensaje evangélico es un mensaje para todos aquellos que necesitamos de Jesús, para ti y para mí también. El Señor aquí habla en una parábola que vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículo 22. Y nadie echa, dice la palabra del Señor, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nadie echa, en aquella época echaban el vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el vino nuevo rompía literalmente la bota de cuero de cabra. Se hacía añicos por el poder de la fermentación. Y esta es una manera de expresar el Señor lo que nosotros somos, lo que nosotros pretendemos, lo que nosotros en realidad somos. Por eso intentamos, en nuestra vida cristiana, intentamos hacer esto también con nuestra fe. Intentamos que todas las cosas viejas, todas aquellas cosas que humanamente hablando nos hicieron felices, las retengamos. ¿Cómo no? Pensaríamos. Si fueron momentos agradables, y intentamos vivir nuestra fe poniendo esa fe y esas circunstancias en lo viejo. Las cosas viejas, dice el Señor, pasaron ya. He aquí, todo es nuevo. Todo ha sido renovado. Todo lo que hay en tu vida, en el momento en el que el Señor entra en ella, en el momento en que, en un momento determinado, sin saber cómo, tu vida ha cambiado. Todas tus prioridades han cambiado. Todo aquello que quería, que amaba, que era tu vida, ha cambiado. Entonces, hay un cambio real. Un cambio verdadero, porque no es un cambio en el cual tú o yo o cualquiera de nosotros podamos intervenir de una manera activa, sino que es el Espíritu Santo de Dios que habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y empieza en el momento de la conversión, empieza a trabajar dentro de nuestro espíritu, cambiando nuestros parámetros, cambiando nuestras circunstancias, cambiando nuestros valores. Y esa época es una época importante, muy importante en la vida del creyente, de ese nuevo converso que por gracia es tocado por el Evangelio, por esa buena noticia. Y en ese momento determinado, él piensa,
que no solamente la necesita, sino que necesita cambiar, necesita ser otra persona. Tú, yo, todos los que estamos aquí y en otros lugares, somos al igual que los discípulos, gente sencilla. Gentes que no hemos hecho cosas importantes. Muchos de nosotros estaba en el peor, éramos lo peor de este mundo. Y Dios nos escogió. Y el Señor se fijó un día determinado en ti. Y sin saber cómo, Él te miró, sonrió y te dijo, sígueme, sígueme. Pero ¿qué ocurre después? Deberíamos continuar ese proceso de santificación. Hay muchas personas que solo se acuerdan del día de su conversión y nada más, no ha tenido ninguna otra experiencia en su vida. Es triste, pero es verdad. Por eso no podemos echar este vino nuevo en odres viejos. Los odres era la piel solía ser de cabra, de piel de cabra pegada, y era preparada para guardar o contener líquidos, especialmente en aquella época de Jesús, vino y aceite. Por eso no se podría, en el caso del vino, no se podría utilizar, porque el mosto rompería y rompía el cuero de esas botas. Por eso estas botas son también en nuestras vidas un símil para que podamos entender qué es lo que el Señor Jesús quiere transmitirnos en esta mañana. Nosotros no podemos seguir viviendo como antes. Nosotros no podemos pensar como antes, ni actuar como antes. Nosotros no podemos volver nuestra vista atrás, ni tan siquiera nos podemos permitir añorar las buenas cosas, entre comillas, las juergas, el vivir, el disfrutar. Sí, es un don son dones de Dios, pero no podemos, tenemos que avanzar, buscar el propósito de nuestra vida. ¿Qué hago yo aquí en esta mañana? ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí y para los míos? Por eso, esta metáfora de los odres o de las botas de cuero que el Señor Jesús lo que nos quiere decir que estas cosas implican o implicaba cosas que nosotros tenemos que conocer. Y no solamente tenemos que conocer en nuestro diario vivir, sino también tenemos que vivir. Nosotros, como cristianos, no podemos estar en la dinámica del mundo y espiritual al mismo tiempo. No podemos tener eso, como hablaba yo la semana pasada, esos pequeños ídolos, dioses. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos a Cristo y nos dejamos escondidos esos terafines que Raquel le burló o le robó a su suegro. Esos terafines, pequeños ídolos, pequeñas cosas que no nos hacen avanzar en la santificación y en el conocimiento, no intelectual, sino en el conocimiento interno de lo que Dios quiere para nosotros.
nos escuchamos muchas veces a nosotros mismos y no escuchamos la voz del Señor. Odres viejos, odres nuevos. El vino nuevo necesita odres nuevos, no viejos. Porque esa fuerza, ese poder que el Espíritu Santo pone en tu vida, que Dios ha puesto ahí para que todos nosotros nos renovemos día tras día. Que no pueda haber una experiencia en nuestra vida solo y exclusivamente. Que cada mañana es nueva. Que cada día es nuevo. Que el Señor tiene en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, un propósito. Y que no podemos mirar hacia atrás y echar todo lo de antes en este odre nuevo que Dios nuestro Señor ha puesto en nosotros. No podemos, pues, estar en esa dinámica mundana, viviendo como el mundo, pero intentando vivir como cristiano. Son dos cosas totalmente antagónicas que romperán nuestra vida. Y también algunos, la fe. ¿Por qué? Porque no era una fe auténtica. Nosotros no estamos aquí para pasarlo bien ni mal. Estamos aquí para escuchar su palabra y para ofrendar con nuestras canciones lo que Él ha hecho en nosotros. No podemos, pues, vivir en esa dinámica espiritual y al mismo tiempo carnal. Es cierto que somos personas, que somos carne. En nosotros no somos mejores que antes. Ahora tenemos un plus negativo, tenemos algo en lo cual nosotros tenemos que luchar día tras día. El poder de Satanás, al aceptar a Cristo, al entrar en tu vida, has entrado en una guerra espiritual. No hay paz. No puedes ir solo en esa guerra. Tienes que acompañarte en la oración por Jesús, que pelea la buena batalla por ti y por mí. Por eso quiere también nuestro Señor decirnos que lo nuevo de las enseñanzas que aprendes, que vives, no se puede juntar, no se puede unir, no se puede poner o añadir a las demandas del mundo. Lo nuevo de las enseñanzas del Señor Jesús era eso. No se puede compartir, no se puede en ninguna manera esconder, ¿verdad? Sino orar, porque, como digo, tenemos una lucha espiritual. Por eso, estas botas de cuero que nos han sido dadas, u odres, no garantiza la preservación del vino nuevo. El proceso del vino es igual que el proceso de nuestra fe. El hecho de que hayan personas que han escuchado la palabra y haya habido un cambio radical en sus vidas a nivel humano, no quiere decir que esas personas sean salvas. Es necesario, es importante no olvidar que necesitamos una experiencia espiritual que trastoque todo lo que somos, pensamos y sentimos. Es cierto que para muchas personas la religiosidad es un plus en sus vidas. Fueron útiles
para revestirnos de religiosidad ante los demás, pero eso no tiene ningún valor para Dios. No estamos aquí para aceptar una serie de leyes o de doctrinas. No. No se trata de que nosotros seamos meros creyentes. También lo es Satanás. Es un creyente, Satanás. Él conoce todo mejor que nosotros. Él fue ángel de luz, Lucifer. Él conoce. Por lo tanto, él cree que hay Dios, si lo ha visto. Por lo tanto, eso no ayuda. Por eso intentamos, el hombre natural intenta echar todo lo nuevo de Dios, pone en lo bueno en odres viejos, en el pasado, en su vida anterior. Quiere vivir exactamente igual y ya no puedes vivir igual porque tú ya no vives, vive Cristo en ti. Si te ha transformado el poder de Dios, si el Espíritu Santo te ha llenado, como dice la Escritura, te ha bautizado, es decir, te ha hundido en las aguas de su gracia. No podemos vivir con las nostalgias del pasado. Repito nuevamente, las cosas viejas pasaron ya. He aquí lo nuevo. Hay algo nuevo que tú tienes que vivir, no solamente sentir, no solamente creer, sino vivir. Porque el vivir es lo que te transforma, es lo que lleva bendición tras bendición. Y no solamente personas que han llegado a ese conocimiento y es una religión más para ellos, sino creyentes que se pierden bendiciones y no hay en absoluto ningún cambio experimental. Hay que vivir la fe más allá del conocimiento. Dios, nuestro Señor, nos dio en Jesucristo vida nueva. Era una vida nueva. Y no podemos confundirnos con el mundo en esos odres viejos que representan lo que antes éramos y creíamos. En esa vida que Dios da no tiene cabida en absoluto lo viejo. El viejo hombre es la sombra de la muerte y el nuevo hombre es vida y vida eterna. Aquí estamos hablando, hermanos y hermanas, de cosas que son antagónicas, irreconciliables, según la palabra de Dios. El vino viejo son nuestras obras de justicia, nuestra carnalidad y a las cosas que tocamos, a las cosas que vemos y que sentimos humanamente hablando. Ese es el vino viejo, la vida vieja. El vino nuevo es un cristianismo siempre joven. Es una fe que nunca envejece, sino que es renovada día tras día por el poder del Espíritu de Dios. Esta vida nueva es una vida que sigue siendo nueva a pesar de los años. El vino nuevo del creyente convertido está sustentado por la palabra de Dios y la palabra de Dios no cambia. Su palabra no cambia. Dije, dice el Señor, y será. La palabra de Dios no solamente no cambia, sino que es eterna, inmutable. No muda. Dios no muda.
ni en sus decretos, ni en su amor. Él te amó como nunca antes te habían amado. Y ese también es un amor que no muda, que no cambia, a pesar de tus circunstancias personales. Por eso, hoy es esta revelación de Dios para el hombre de hoy. Lo fue para el hombre de mañana y lo será para el que venga. Pero hoy es el momento. Hoy es el momento para reconciliarnos con Dios nuestro Señor. Este vino nuevo es Cristo Jesús, que vive intercediendo por ti y por mí. Sean cuales sean esas circunstancias en las cuales nos encontramos. Este vino nuevo es Jesús, un Jesús, su mensaje que no cambia con las modas del tiempo. Por eso el apóstol San Pablo nos escribe y nos dice en esta mañana que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así nosotros somos renovados día tras día en el Espíritu Santo que nos enseña, que nos redarguye de pecado. Es el Espíritu Santo que nos consuela, repito nuevamente, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. La palabra de Dios, hermano y hermana, es concluyente. La palabra de Dios es algo que debemos nosotros no solamente leer, sino llevar el mensaje. Estos son palabras hechas de personas, de seres humanos, pero la palabra de Dios encierra en estas letras, encierra no solamente un mensaje, sino también expresa todo lo que tú necesitas y yo necesito. No podemos decir que somos cristianos y vivir como el mundo. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere transmitirnos. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí, todas son hechas nuevas. Sabiendo, dice el Señor en su palabra, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Tú y yo estábamos en la cruz del Calvario, allí. Estábamos allí. Tú y yo estábamos en el corazón de Cristo, porque Él se puso en tu lugar y bajó a los infiernos y al lugar que nosotros tendríamos que haber bajado, y se puso en nuestro lugar y dio su vida por amor de ese pueblo que amó desde la eternidad. Y fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado que habita en nosotros sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabra de Dios, no son palabras mías. En Romanos 6:6. Y también de una manera urgente, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y les dice también: y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Este mensaje a la iglesia de Éfeso no es solamente a la iglesia de Éfeso, sino que es a la iglesia de Málaga, aquí en la barriada de la Virreina, y a otras muchas más, a cualquier iglesia que sea iglesia del Señor. Aquí se nos invita a renovarnos, a dejar a un lado, y estoy repitiendo, lo sé mucho, esta expresión, al viejo hombre. No podemos convivir con el viejo hombre. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Lo que sentimos del viejo hombre es un engaño de Satanás, no es de Dios, no forma parte de tu vida, aunque actúes de esa manera. Es puesto por Satanás porque quiere arrebatarte de los brazos de Cristo, pero no lo conseguirá. No lo conseguirá. Por eso, aquí este llamamiento del apóstol Pablo en esta mañana a nosotros también es que nos despojemos de aquello que nos impide tener la santidad necesaria, la comunicación y la comunión con nuestro Cristo. Debemos dejar a un lado los deseos engañosos que no vienen de nuestro espíritu, sino que vienen de este cuerpo de muerte. Todavía que será santificado en el día postrero. No viene del espíritu, viene de esas necesidades físicas que aún de alguna manera están ahí. Y son movidos esos deseos por el propio Satanás. Por eso nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Este es el centro de nuestro ordenador. Este es el centro que debemos cuidar. Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente, nuestras ideas, nuestros prejuicios, etcétera, etcétera, para vivir más cerca, si cabe, con el Señor Jesús. Vestirnos con nuevas vestiduras. No podemos entrar en las bodas del Cordero con nuestras vestiduras sucias. ¿Por qué? Porque fuimos creados en Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y también le escribe a la iglesia de Colosas y le dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y no puedo acabar sin urgiros, amonestaros, como lo estoy haciendo conmigo mismo, para que no confundamos las cosas, para que no confundamos no solamente nuestra vida, sino que pensemos que somos seres espirituales, hechos a la imagen de Cristo, que debemos luchar con los apetitos de la carne y santificar nuestro propio cuerpo en el amor de Dios. Debemos en momentos de derrota hincar nuestras rodillas y pedirle que nos ayude. Ninguno de nosotros podemos andar el camino que el Señor nos manda seguir sin su ayuda. No podemos sobrevivir sin oración. No podremos llegar a la meta sin reconocer nuestras fuerzas, para viendo cómo somos, pidamos al Señor ayuda.
Quiera el Señor que Él te ayude, que me ayude, que nos ayude a nosotros, a todos nosotros como iglesia, como familias, para que seamos un rayo de luz y de esperanza a toda la gente que queremos. No más sufrir por cuestiones que podemos sobrellevar y ponerla en el trono de la gracia del Señor. Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Tal como soy. Si te sientes justo, si te sientes una persona por encima de tus hermanos, mírate a ti mismo. No mirar tanto a los demás, mírate a ti mismo. Eso también forma parte de echar todas esas cosas, de esos odres viejos que romperán tu vida. Mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo, repito nuevamente, es importante. Te verás como eres. Y por muy malo que sea el hermano, verás que es mejor que tú. Y entonces esa lección te servirá para ir caminando de victoria en victoria. Todo lo que no sea esto es derrota sobre derrota. Sí, serás un hijo de Dios. La gracia de Dios ha inundado tu vida, pero cuando sale tu último suspiro, ¿qué ocurrirá? ¿Vas a intentar entrar a la presencia del Señor con esos harapos? No. La gracia de Dios te desnudará, te quitará todo eso y te pondrá vestiduras blancas, resplandecientes, porque Él murió en la cruz. Él dio su vida. Él se ofreció por ti y por mí. Y dice el Señor que ninguna de sus ovejas se perderá. Amén y amén.